Vamos allá, iglesia, y hoy vamos a hablar un tema que tiene que ver con la revelación progresiva de Dios. Dios se revela a través de tiempo y de espacio. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, no tenemos un entendimiento completo ni total acerca de Él. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que son ateas y dicen Dios no existe. Dios no existe. Hay personas que dicen yo creo en Dios. El creer en Dios es simplemente el reconocer que hay un ser superior. Hay un ser superior y que es sobrenatural. Entonces tú vas a encontrar en la vida cantidad de creyentes. Personas que creen en Dios, que creen en la existencia de Dios. Es más, hasta oran a Dios, le pueden pedir a Dios porque reconocen en su ser que hay un ser sobrenatural. Pero lo que pasa es que Dios en realidad quiere que nosotros le conozcamos a Él como es Él. Y Él es más que un ser sobrenatural. Jesucristo vino a enseñarnos atributos de la personalidad de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, también encontramos muchos atributos de la personalidad de Dios, cómo Él se le fue revelando a Abraham, cómo se le reveló a Moisés y le revelaba una parte de sus atributos. Solo a Moisés le dice su nombre y le dice yo soy el que soy. Pero a Abraham no le había dicho su nombre, a Isaac no le había dicho su nombre, a Jacob tampoco le había dicho su nombre. Es como cuando tú conoces a alguien y esa persona te dice mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Paquito, Francisco, Maite, Fernando, Claudia. Esa persona te la están presentando, pero en verdad no le conoces. Y así nos pasa a nosotros con Dios. El reconocer que hay un Dios es como una presentación de Dios. Pero luego Dios quiere que nosotros vayamos a un conocimiento más profundo de Él, a un entendimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Yo conozco a alguien, mucho gusto, mucho gusto. Ay, ¿qué haces por aquí? No, pues yo vivo por aquí. Entonces ya tienes una información más acerca de esa persona, vive en la zona, luego entabla más conversación, sabes si es casado, si es soltero, si tiene hijos, en qué sector trabaja. Entonces, el conocer a Dios implica ir conociendo sus atributos. Y esa palabra hoy, Dios nos pregunta, Dios te pregunta qué tanto conoces de Él. ¿Hasta dónde está tu nivel de fe? ¿Qué conoces de Él? Pero cuando hablamos de conocimiento, no estamos hablando de una información que hay en la cabeza. No, entonces yo puedo tener una información acerca de alguien. No, pues el vecino de la esquina se levanta todos los días. Yo lo veo todos los días que madruga, se va al trabajo. Yo lo veo que entran a su casa. Eso es información que tú tienes. Pero cuando la palabra de Dios habla de conocimiento, nos habla de atributos directos de la personalidad de alguien. En este caso, de la personalidad de Dios. Donde yo puedo certificar, donde yo puedo garantizar que esa persona es así. Por eso en el matrimonio es donde las personas, y no siempre, alcanzan a conocerse más y a intimar. Porque cuando se conocieron, iban al restaurante, ella se sentaba rectito, partía la carne, el otro también se sentaba recto, quizás le movía la silla para que se sentara. Entonces antes de salir, pues él se arregla bien, ella se arregla bien, cada uno en su casita. Pero luego cuando se casan, pues ella con el moño aquí, él que no se ha lavado los dientes, que no le gusta la comida así, que tiene mucha sal, que tiene poca sal. O sea, el conocimiento de alguien en verdad requiere cercanía. Requiere estar más cerca para intimar y saber verdaderamente quién es esa persona y cómo es esa persona. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que no tengamos una información de oídas del vecino de la esquina que yo veo. No, pues yo he visto que Dios como que sana. Yo he visto que Dios como que hace milagros. Yo he visto que Dios es bueno. No, yo cuando oro yo siento. Y a veces, esas canciones son tan bonitas y me hacen llorar. Y así, tenemos una información vaga de Dios, ¿no?
Hay otros que dicen, no, si yo he leído la Biblia, los bibliotodos. Usted se encuentra por ahí más de uno que se sabe la Biblia, si lo dice tal versículo, te lo recitan, ¿no? Información, pero no hay un conocimiento, porque el conocimiento tiene que ver con esa cercanía, ese atributo. Y yo te aseguro que todo aquel que conoce a Dios se enamora de Él. Todo aquel que conoce a Dios, en su vida se produce una transformación real. Porque todos aquellos que vamos conociéndole a Él de cerca, que estamos ya en la casa, con el pelo despeinado, con los dientes sin lavar, que cuando te sientas a la mesa abres la boca y se te nota a veces la comida, que hablas con comida en la boca, eso se llama intimidad, cercanía. Ahí es que tú sabes si hay modales o no hay modales, si fue bien educado o mal educado, si sabe dirigirse de una manera respetuosa en medio de conflictos, si sabe manifestar con respeto lo que le gusta o no le gusta, si tiene en cuenta tus opiniones en verdad o no. Lo mismo pasa con Dios. Es una relación en donde yo empiezo a conocerle, pero ese conocimiento de Él tiene garantía que yo me voy a enamorar de Él. Hay personas que piensan que los mandamientos de Dios son impositivos, aunque están en imperativo, pero Dios nunca opera en imposición, que esto te quede claro. Están en imperativo, que suena de obligatorio cumplimiento, pero Dios espera que ese obligatorio cumplimiento nazca de mi voluntad. Dios no te dice ni nos dice, si tú no haces lo que yo te digo, te voy a castigar. No, Dios dice, yo espero a que tú me ames. Y por eso Dios quiere que nosotros le conozcamos. Porque Él sabe que el día que decidamos sentarnos a la mesa con Él, con el moño, sin lavarnos los dientes, o sea, que tengamos de corazón una relación más cercana con Él, que nos pongamos a leer la Biblia, no para irle presumiendo a otros que yo sé mucho de ella, sino que yo no me pongo a leer y estudiar la Biblia para conocerle a Él. Vamos a ver cómo es Dios, cómo actúa Dios, cómo lo hizo aquí, cómo lo hizo allá. Y Dios sabe que hay muchos que no le conocen, que hablan de Él, pero no le conocen, porque el conocimiento de Dios necesariamente trae transformación de vida. El conocimiento de Él hace que nosotros empecemos a tener una perspectiva de vida distinta. Y hoy vuelvo y te pregunto, ¿qué revelación y qué conocimiento tienes tú de Dios a día de hoy? La palabra de Dios nos enseña que Dios hace diferencias en la relación que tenemos con Él. ¿En qué sentido? Que Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me llamáis Maestro? Mira, de todas esas definiciones que tú encuentras en la palabra de Dios, está hablando de conocimiento y relación con Él. Revelación progresiva. ¿Qué conocimiento tienes tú a día de hoy acerca de Dios? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo conoces? ¿Como un Dios, un ser soberano, al cual le pido cosas y espero que me las conceda? ¿O Dios o tú has crecido ya en revelación de la personalidad y del conocimiento de Dios y Él ya es tu Señor? Hay personas que creen en Dios, pero Él no es su Señor. Porque Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os mando. Me acuerdo cuando el Señor trajo esa revelación a mi vida. Y uno empieza, yo creo en Dios, y qué emoción, voy a la iglesia, a los hermanos, un nuevo mundo que se abre. Y un día yo leí ese texto y yo le pedí a Dios y le dije, ¿cómo así? ¿Cómo me llamáis Señor? O sea que el Señor es aquel que tiene gobierno sobre ti. Y hay personas que para ellos simplemente Él es un Dios, pero no es su Señor. Porque cuando Dios es mi Señor, yo le obedezco. Esa palabra cuando Dios dice Señor, está hablando, Él tiene
el gobierno sobre tu vida y que tú no tomas decisiones sin tenerle en cuenta a Él. En pocas palabras te digo, deja de ser el yo me mando. ¿Cómo así? No, pues si yo creo en Dios, usted puede creer en Dios, pero usted hace lo que le da la gana. Porque Él es su Dios. O sea, usted cree que existe un Dios, un ser soberano, sobrenatural, que tiene poder. Hasta ahí llega el conocimiento de Dios. Pero Él es tu Señor. Tienes la revelación que Él es tu Señor, porque Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando? O sea que para tú llamar a Dios, que Él es tu Señor, tienes que estar dispuesto a ser lo que Él manda. O si no, Él no es tu Señor, Él es tu Dios. Ahora bien, hay otras personas que llaman a Dios mi Padre. Pero ¿cuáles son las características de un padre? Si tienes la revelación que Dios es tu Padre, sabrás que Dios te va a cuidar, pero también te va a corregir. Entonces hay personas que dicen que papito Dios, y usted los escucha. Pero hay que Dios traiga una corrección a su vida, usted se enoja. No, y si Dios está conmigo, porque a mí me tiene que pasar esto. Y la palabra de Dios dice, llega todo el que recibe por hijo, corrige y disciplina. Dios disciplina, no, si Dios es amor. Dios es amor. No. Estamos hablando de qué revelación tienes a día de hoy de Dios. ¿Es tu Dios? ¿Es tu amigo? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Padre? ¿Quién es Dios para ti realmente? ¿Qué representa Él en tu vida, en lo profundo de tu corazón? Porque si Él es tu Señor, tú sabrás que Él habla y hay que obedecer. No le discuto, porque cuando hablamos de Señor estamos hablando. Cuando se hablaba de Señor se estaba hablando de que el otro era siervo y un siervo no discute con su Señor. Cuando una persona es sierva, lo que el Señor le manda hacer, lo tiene que hacer, porque es esclavo. En el Antiguo Testamento existía la esclavitud. En el Nuevo Pacto nosotros elegimos ser doulos de Dios. El doulos era un tipo de esclavo dentro de todo el servicio que se hacía, en los tipos de siervo que había. Usted sabe que en la cultura judía Dios siempre les enseñaba, Dios le permitía tener esclavos a los judíos, pero ellos tenían que liberarlos. Cada 7 años se producía perdón de deudas, perdón de y algunos esclavos, después de determinado tiempo, el amo, su señor, tenía la obligación de liberarlo. A los esclavos tenían que hacer lo que se les mandaba. Se levanta a las 6 y a las 6 usted no podía rechistar. Hay que lavar esto, eso era un señor y un esclavo o un sirviente. Pero había un tipo de esclavo que se llamaban los doulos. El doulos era ese tipo de esclavo que cuando su amo le decía, tú ya eres libre, él le decía, te amo tanto y me siento tan bien en tu casa. Quiero seguir sirviéndote toda la vida. No me quiero ir de tu casa. Y el amo le decía, el Señor le decía, ¿estás seguro? ¿Quieres seguir siendo mi sirviente? Ya puedes irte, puedes ser libre y hacer tu vida. Y el sirviente le decía, no me quiero ir. Quiero seguir sirviéndote porque tú me tratas tan bien que fuera de tu casa no voy a encontrar nada mejor. Yo me siento feliz sirviéndote. Entonces venía el amo, venía el Señor y le ponía en la oreja, le ponían un sello aquí, creo que le rasgaban. Y ese sirviente iba con esa marca a todos lados. Y esa marca representaba que él era un sirviente para toda la vida de ese amo. Y él se convertía en su Señor toda la vida y él no se iba a ir de su casa. Y que él elegía ser su sirviente por amor, de manera voluntaria. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros hoy en día. Que yo diga, Jesús es mi Señor, porque yo de manera voluntaria he decidido someterme a lo que Él me manda.
porque yo he descubierto que Él es lo mejor para mí y Él se convierte en mi Señor. Y asimismo podemos hablar de muchos atributos de la relación con Dios. Si Él es tu Señor, si Él es tu Padre, si Él es tu amigo, como Abraham fue llamado amigo de Dios. Y sabemos las características que tiene una amistad. Y lo que más enmarca una relación de amistad sincera y genuina es la confianza. Cuando hablamos de amistad estamos hablando de confianza. Tú confías en Dios. Tú crees que Dios confía en ti. ¿Qué tipo de revelación tienes tú a día de hoy de tu relación con Dios? Y dentro de todas esas revelaciones de Dios como Señor, como Padre, como amigo, como Dios, hay muchos que se quedan años en esa relación con Dios, de que simplemente le reconocen como Dios en su vida, como lo hemos hablado muchas veces, como los antepasados. Voy y te ofrezco algo para que me des lo que yo quiero. Hay muchos que se quedan en ese tipo de revelación y de relación con Dios. Pero hoy vamos a hablar acerca de algo que dijo Jesús. Y Él dijo que Él era el buen pastor. ¿Qué significa ser un pastor? A mí me da risa la gente que critica a los pastores y no tiene ni idea qué es ser un pastor. La gente que dice que yo quiero ser pastor y no tiene ni idea qué es un pastor. Entonces, eso es como cuando uno habla en ignorancia, ¿no? Habla de algo que usted no tiene ni idea. Usted no tiene ni idea. ¿Por qué Jesús dijo yo soy? No dijo el pastor, dijo el buen pastor. Representando con esa expresión que había los pastores. ¿Y por qué Jesús habló tanto del pastor y las ovejas? ¿Por qué en el Nuevo Testamento Dios viene a establecer a través de la iglesia ministerios, y dentro de esos ministerios los que normalmente cuidamos la grey del Señor somos llamados pastores o pastoras? Hay gente que dice, no hay mujeres pastoras. Ya en el Antiguo Testamento había mujeres pastoras, pero bueno, no voy a entrar en ese tema de ignorancia que todavía no les ha sido revelado. Estamos entendiendo el problema de la revelación, porque cuando las personas no tienen revelación se quedan en un solo entendimiento y ven a Dios de esa manera. Pero cuando yo recibo revelación, yo camino en otro nivel. ¿Cuántos quieren caminar en verdad en otro nivel de revelación? Porque es la revelación la que nos lleva a crecer, es la revelación la que nos lleva a avanzar, es la revelación de Dios la que nos lleva a alcanzar lo que Dios verdaderamente tiene para nosotros. Una persona que vive sin revelación, y hay cantidades de creyentes, de hijos de Dios que tienen una revelación muy limitada acerca de Dios y quieren limitar a todo mundo a ese nivel de revelación. Pero aquí no hay de eso, o sea que no, aquí somos personas que vamos creciendo en revelación. Diga, yo quiero crecer en revelación, no quiero quedarme en una relación donde Dios es simplemente un Dios, un ser soberano. No, yo quiero caminar, crecer en revelación. ¿Cuántos quieren crecer en la revelación que Dios es su Señor? ¿Cuántos quieren decirle, Jesucristo, yo quiero que tú seas mi Señor? ¿Cuántos quieren crecer en la revelación que Dios sea su Padre y que pueda decir, Señor, tú eres mi Padre y cuando me porte mal me corregirás, casi seguro, y no me voy a enojar contigo porque tú eres mi Padre? Tú me cuidas, tú me provees, pero también tienes toda la libertad para corregirme. Eso es ir creciendo en revelación. Y así Jesús vino a enseñar que Él era el buen pastor. ¿Por qué utilizó esa connotación cerca de la iglesia? ¿Por qué? ¿Y por qué nos llamó ovejas? Es un tema muy interesante a estudiar. Hoy no vamos a profundizar en él como tal, las características de la oveja, por qué Dios nos llama oveja, pero sí un poquito por qué Él dijo que Él era el pastor. Porque un pastor tiene unas características especiales, y un pastor es alguien que se encarga de cuidar la oveja, pero también de protegerla de los lobos rapaces. El pastor tiene la capacidad de ir guiando la oveja para que no se desvíe. El pastor tiene la capacidad de llevar a la oveja a esos lugares donde va a ser bendecido, donde se va a alimentar bien, donde va a tener todo. Mira, cuando Jesucristo nos dice, yo soy tu pastor, Él nos está diciendo, en mí encuentras
todo lo que necesitas. Y hoy Dios quiere revelarse a tu vida como tu buen pastor, porque el Señor te dice, tú me ves como tu Dios, pero tú no crees que yo soy el buen pastor. Tú no crees que yo soy tu pastor y tengo la capacidad de proveerte, de cuidarte, de guardarte y de llevarte a donde tú debes ir. Es una revelación que yo necesito en mi corazón. Porque la revelación del pastor incluye todo, mucho de lo que hemos hablado hasta ahora. Un pastor es aquel que va guiando a la oveja para que no se vaya por el camino que no le conviene. Pues estás dispuesto a que Dios te guíe. Porque si tú no quieres que Dios te guíe, jamás Él va a poder ser tu pastor. Porque en Dios todo es voluntario. Y el Señor me decía que hay muchos que me ven como su Dios, pero yo no soy su pastor. Porque se angustian, se desesperan para obtener las cosas, para resolver ellos mismos y no creen que yo soy capaz de llevarlos a esos lugares de delicados pastos donde pueden descansar. Y el Señor hoy te dice, deja que yo sea tu pastor. Deja que yo cuide de ti. Hay unos que creen en Él, pero no creen que Él es su pastor. Él tiene la capacidad de proveerte lo que tú necesitas. Y el Señor te dice, yo no soy tu pastor. Yo no soy tu pastor. Que no te dejas cuidar de mí. Porque no confías en que yo tengo la capacidad de llevarte a donde tú necesitas ir. Y a muchos Dios los ve angustiados, desesperados. ¿Y cómo voy a resolver esto? ¿Cómo hago esto? Ni siquiera piensas en que Él hace rato está cuidando de ti. Y Dios necesita que tu corazón entienda y acepte que Él es tu pastor. Que Él es tu pastor. Él quiere cuidar de ti. Y tú necesitas confiar en Dios para que Dios pueda materializar sus planes en tu vida. Este no es un tema nuevo. Es un tema en donde Dios nos ha hablado muchas veces y nos ha dicho, confía en mí. Pero Dios hoy quiere llevarte a un nivel de revelación y te está diciendo, no es solo que confíes, es que aceptes que yo sea tu pastor. Que yo sea tu pastor. Y hoy vamos a hablar de un hombre que entendía esta verdad. Un hombre que todos hemos escuchado y fue el que escribió el Salmo 23. Y es bueno que tú aprendas algo, que aprendamos algo, iglesia, que Dios me ha enseñado y me ha servido mucho en la vida. Las cosas tienen, las palabras, escúchame bien, las palabras tienen importancia y valor, depende de quién las diga. ¿Cómo así? Sí. Hay personas que dicen, ese es un mal pastor y en la vida ha sido pastor. Esa es una mala mujer y no tiene ni idea lo que es una buena mujer. Deja de prestar tu oído a comentarios de personas que están llenos de ignorancia y te califican y te desvaloran. Tu valor está en Dios. Y cuando una persona que no tiene ni idea de lo que está hablando viene a calificarte, tú cierra tus oídos y di, desecho esto en el nombre de Jesús. Las palabras tienen valor, depende de quién las diga. Si esa persona en verdad tiene la autoridad, si esa persona tiene la experiencia, si esa persona cualifica para decirte lo que te dice. En la vida nosotros tenemos que aprender a filtrar la información que recibimos. Y esas palabras del Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor, no venían de cualquier persona. Venían de alguien que había sido pastor. David fue pastor de ovejas. Él sabía lo que representaba ser un pastor. Él cuidaba las ovejas de su familia, las ovejas de su padre. Él era el que estaba y las llevaba a esos lugares de delicados pastos. Él era el que los protegía cuando el león venía. Y por eso él le dijo al Señor, el Señor es mi pastor. Porque David sabía que Dios había hecho en su vida eso. El Salmo 23 es un salmo que lleva a una intimidad profunda con Dios de reconocer
qué significa Dios para nosotros. Y Dios hoy te dice, yo quiero ser tu pastor. Yo quiero que me dejes cuidarte. Vamos al Salmo 23, por favor. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Salmo capítulo 23. Palabras del salmista David. Alguien que fue pastor. Tenía toda la autoridad y sabía de qué estaba hablando. No estamos hablando de alguien que era astronauta, que era ingeniero, que tenía otro conocimiento. Usted sabe que la nación de Israel, ellos tenían como profesión pastores. Ellos cuidaban muchas ovejas. Usted va a ver a Jacob cuidando cabritos, ovejas y todos, y así va a ver también en el libro Éxodo, como cuando entraron a Egipto también tenían rebaños de ovejas. O sea, los judíos, por cuestión cultural y hereditaria, ellos sabían cuando Jesús les habló, iremos más adelante allí, pero ellos sabían cuando Jesús les decía, yo soy el buen pastor. Escúchame, él no se lo estaba diciendo a cualquiera. Jesús tenía una característica y es que él era maestro. Y cuando él les decía, yo soy el buen pastor, él sabía a qué público se estaba dirigiendo. Se estaba dirigiendo a un público que era experto en ovejas, que por sus generaciones habían sido pastores. Y cuando él les decía, yo soy el buen pastor, él les estaba diciendo, yo soy el que tengo la capacidad de cuidarlos, de protegerlos. Y David le dijo esas palabras al Señor. Mira lo que representaba Dios para David. David era un adorador, pero también era un guerrero. Y en la relación con Dios, nosotros necesitamos esa revelación de Dios en todas las áreas de nuestra vida. No es quedarnos viendo solo un Dios de amor, consentidor sobre todo, sino conocer a Dios con todos sus atributos. Salmos 23, versículo 1 dice, el Señor es mi pastor. David lo dijo, un pastor. Tú que seas un ingeniero y digas, esa persona es buen ingeniero, porque tienes autoridad, tienes conocimiento. Pues ese fue el caso del Salmo 23. No estaba hablando cualquiera de ese salmo, estaba hablando aquel que sabía que era un pastor. Y él dice, el Señor es mi pastor. Lo primero que dice, nada me faltará. Porque él sabía que el pastor era el que llevaba a las ovejas a los lugares donde ellas podían comer. Y él confiaba tanto en Dios que sabía que Dios le iba a dar la provisión de lo que necesitaba. ¿Qué necesitas tú hoy? ¿Qué necesidad tienes? Yo te digo, el Señor es tu pastor. Nada me faltará. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. El pastor tenía que llevar a las ovejas a unos pastizales verdes, amplios, donde ellas se pudiera recostar y descansar. Estar tranquilas. ¿Y sabes quién es el que hace eso en nuestra vida? Dios. Jesucristo. Pero tú vives afanado, vives desesperado, vives deseando muchas cosas, porque Él es tu pastor. Porque tú no crees en el corazón que es Él el que te va a llevar a esas cosas. Hay muchos que creen que son muy listos, que se portan muy bien y hacen las cosas muy bien y por eso les ha ido bien. Y el Señor hoy te dice, es porque yo he cuidado de ti. Y cuando nosotros no le damos la gloria a Dios y pensamos que es por nuestra capacidad, te digo que llega un momento donde te estancas y tú sientes que tu vida no avanza, no estoy avanzando y el Señor dice es porque tú no has reconocido que donde has llegado es gracias a mí y necesitas reconocer y aceptar el cuidado de tu pastor para que sigas avanzando a donde yo te quiero llevar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios quiere traer descanso a muchas vidas, a muchos corazones que están cansados y turbados. Porque el Señor te dice, todavía sigues luchando en tus fuerzas. No soy tu pastor. El llevarte a lugares de delicados pastos es mi trabajo, no el tuyo.
pero tú todavía sigues queriendo tener las cosas a tu manera, que yo no soy tu pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor no solo lleva a las ovejas al prado correcto, sino que los lleva al manantial donde necesita beber agua para tener una buena digestión. El Señor es el que nos lleva a la bendición. El Señor es el que nos lleva a los lugares estratégicos. Así como pone personas estratégicas, es Él que nos lleva a esos lugares. Aguas de reposo, hija, ve a ese lugar. Ve a ese lugar. Yo me acuerdo cuando yo llegué a España sola, con 23 años. Nadie me recogió, como siempre digo. Y el Señor me demostró que Él era mi pastor. Y yo me levantaba, me ponía a orar. Y le decía, Señor, guíame a donde quieres que yo vaya. Y estaba en un lugar, como el proceso que pasamos todos los inmigrantes, un lugar que no era muy favorable, porque la gente lo ve a uno, pero nunca se imagina el proceso que ha pasado. El proceso de un inmigrante lo conozco muy de cerca porque lo he vivido. Y estaba en un lugar que no era muy favorable para mí. Y ese día el Señor me dijo, hoy te vas a levantar, levántate y ve a ese lugar. Y allá vas a conocer, vas a verte con unas personas. Yo le dije, bueno, me llamaron unos conocidos que hacía mucho tiempo no los había visto. Quedamos a tomar, ay, ¿qué tal tu familia? Quedamos a tomar algo y todo. Yo había ido a ver una habitación, pero esa habitación en esa época era pesetas y era bastante costosa. Yo no tenía ni un duro. Por eso yo todos los que llegan a España les digo, tenga paciencia y confía en Dios, porque ese proceso lo viví yo. Por eso tengo toda autoridad. No te lo dice cualquiera. Las personas que llegan, y hago un paréntesis, las personas que llegan a España y alguien los recibe en una casa, que tienen quien les reciba, quien les eche una mano, que no saben, ¿verdad?, que es un proceso de migración. Por eso le digo, las cosas tienen valor, depende de quién te lo diga. Cuando yo me siento con una persona que está migrando a un país y yo le digo, confía en Dios, no se lo está diciendo cualquiera. Se lo está diciendo alguien que pasó el proceso de migración desde cero, donde nadie me recibió en el aeropuerto, nadie me recibió en una casa, llegué a un hotel y no sabía ni para dónde irme. O sea, yo viví todo el proceso que vive un inmigrante en un país donde no conoce a nadie ni nadie le recibe. Entonces tengo toda la autoridad para decirle cuando una persona migra, tenga paciencia y confía en Dios. Me acuerdo que ese día salí, me reuní con ellos. Ay, que toma para tomarte un café. Yo, no hace falta así, que tú estás aquí solita, pobrecita, uno a los 23 años de cree mayor. Bueno, yo me creía súper mayor. Estás aquí solita. Y yo, no hace falta, porque yo siempre he sido, no me gusta ser carga para las personas. No hace falta, que toma. Y cogió. Y me acuerdo que me metieron el dinero en el bolso. No, eso es con mucho cariño, yo no sé qué. Ha sido una alegría verte, yo no sé qué. Era una familia de españoles muy amables, muy cariñosos, una bendición para mi vida. Fueron. Y bueno, yo me tomé el café con ellos, ya nos despedimos, me voy. Cuando llegué, pues, al lugar donde me estaba quedando, yo dije, no, igual eran 1,000 pesetas o algo así, no sé. Cuando llegué a casa, en el bolso estaba exactamente el valor de lo que costaba la habitación. Vea, yo le puedo a usted contar testimonio de la fidelidad de Dios. Cuando yo encomiendo a Él mi camino y yo decido confiar en Dios, Dios empieza a abrir puertas para uno que nadie puede abrir. Y el Señor, yo cuando abro eso, estaba todo enrollado. Y cuando yo abro, era exactamente la cantidad de dinero que yo necesitaba para coger esa habitación y para pagar el primer mes. Y el siguiente que me lo iba a pagar, nada. Yo la cogí y le dije, Señor, yo confío en ti. Y todos los años que yo he estado de inmigrante, ha sido de la mano de Dios. Y he visto cómo Él ha abierto puertas en mi vida, porque Él es mi pastor. Y yo confío en la provisión de Dios y en la misericordia.
Deja de hacer las cosas a tu manera y déjate cuidar por Dios. Él es poderoso y a veces cantamos que Él es poderoso y que para Él no hay nada imposible. Y Él va abriendo puertas, organizando todo. Y dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Vamos a pasar por situaciones difíciles. En estos días hablaba con una hermana y me decía, uy, Yarley, tú tan valiente, ¿cómo coges un coche tarde de la noche, conduciendo tú sola? Yo le dije, es que esa experiencia me la permitió vivir Dios en Madrid, yo sola, en la madrugada de un trabajo. Mirad, es una relación cercana. Me decía, yo conduzco, pero yo no sería capaz de irme a las 11 de la noche con lluvia sola, las carreteras oscuras. Yo le dije, es que eso ya lo viví. Y Dios estuvo conmigo. Y cuando Dios permite que pasemos cosas que no entendemos en el momento, pero esas cosas nos preparan para cosas a futuro. Y hay personas que dicen, pero ¿cómo has podido hacer eso? Y uno, es que yo ya lo viví. David dijo, Él es mi pastor, nada me faltará, porque Él ya lo había vivido. Y pasé muchos años sola, sin familia, donde yo dependía única y exclusivamente de Dios. A veces me ponía a llorar y le decía a Dios, porque ahí siempre cuando me venía el periodo menstrual, yo la pasaba muy mal y yo le decía, Señor, lloré mucho, yo le decía, Señor, estoy sola aquí. Si no trabajo, no como, no tengo nadie que me eche una mano. Y me ponía a llorar y Él me decía, no estás sola, no estás en mis manos, yo estoy contigo. Yo les podría contar a ustedes innumerables historias en donde yo he conocido a mi pastor. Y Jesucristo es mi pastor. Yo sé que Dios cuida de mí, de mi casa, de mi familia, de mis hijos. Yo he visto el cuidado de Dios. Pero también Él es mi Padre, porque cuando he cometido errores también me ha corregido. Eso es lo que va haciendo que nosotros se vaya desarrollando una relación con Dios. Me acuerdo que trabajaba muy lejos, en Madrid. Yo llegué a Madrid. Estaba a unas distancias muy largas. Salía a trabajar a las 10 de la noche. Tenía que llegar casi a la 1 de la mañana, andando sola por la calle. Y yo sabía que Dios estaba conmigo. Cuando pasamos un proceso en Colombia familiar donde perdimos todo económicamente hablando, yo me acuerdo, la pastora nos dijo, un día Dios le restaurará y le volverá a dar todo, pero a la manera de Él. Esto se llama fe, hermanos. Esto se llama fe y confianza en Dios. Y me acuerdo, había empezado otro trabajo y era lejos. Yo le dije, Señor, yo como que necesito un coche. Y me fui a una compraventa, una nómina de 15 días de trabajo y me entregaron un coche, así. Y yo sé que cuando yo me subí a ese coche tenía la misma conducción y era exactamente igual al coche que yo había tenido en Colombia. Ese día me puse a llorar. Y el Señor me decía, esto hace parte de la restauración. Y yo soy capaz de darte mucho más de lo que tú puedas obtener. Cuando una persona lo ve a uno, las personas tienden a emitir juicios, pero se llama prejuicio. Nadie sabe la relación que uno tiene con Dios y ha desarrollado con Dios. Y hay personas que dicen, yo sería capaz de hacer eso. Yo te pregunto, ¿tú has desarrollado esa relación con Dios? ¿Tú has andado por valle de sombra de muerte y has visto la mano del Señor? Me acuerdo una vez en Madrid hay M1, M40, M45, M50, las distancias muy largas, tú coges una mala vía y te cuesta kilómetros. Un día cogí un carril que no era y tuve que andar kilómetros y kilómetros. El Señor y yo, no había nadie más. Llorando, lloraba mucho y le decía, Señor, ¿por qué yo tengo que vivir estas cosas? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Y el Señor siempre estuvo conmigo, nunca me dejó sola. Y algo que Dios ha hecho muy bonito en mi vida es que siempre ha puesto personas estratégicas para ayudarme y guiarme.
Ahora siempre que cojo un coche tarde de la noche y tengo que conducir muchos kilómetros, viene a mi mente esa etapa de Madrid. Y Dios ha sido muy bueno conmigo. Él es mi padre, Él es mi amigo, Él es mi consejero. Y duraron muchos años hasta que entendí que Él también es mi Señor. Y Jesucristo es mi Señor. Yo soy doulos del Señor, esclava por amor. Y yo no les hablo esto a ustedes por hablarles. Es porque Dios quiere invitarles a todos a que desarrollen una relación honesta con Él. Que dejes de verlo como el Dios que está allá arriba para concederte cosas. Que le permita ser tu Padre, pero también tu pastor. Que te dejes cuidar de Él. Que tú puedas decir, el Señor es mi pastor. Aquí David decía, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Tú crees, mi corazón, que Dios tiene la capacidad de guiarte a cosas buenas? Hoy el Señor te dice, suelta el control. No es así, suelta el control. Él te va a guiar. A dónde debes ir, dónde tienes que estar, con quién tienes que reunirte, qué te conviene y qué no. Deja que Dios guíe tu vida. Deja que Jesucristo sea tu pastor. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno, aunque yo pase por momentos difíciles. Dios quiere que aún en medio de esos momentos difíciles, nosotros confiemos en Él. Y cuando vienen situaciones difíciles a mi vida, yo empiezo a decir, no temeré mal alguno, Señor, no voy a temer, yo confío en ti. Yo confío que tú eres el que me lleva a los lugares de delicados pastos, no soy yo. Tú eres el que me lleva a esos manantiales. Tú eres el que me guía y me ha guiado hasta aquí. Yo estoy aquí parada delante de ustedes porque todo se lo debo. Él es el que me ha abierto puertas. Él es el que ha puesto las personas indicadas en mi vida. Él es todo para mí. Y Él es el único que merece toda la gloria en mi vida. Cuando he andado por valle de sombra de muerte, cuando he tomado malas decisiones, cuando he hecho cosas que no están bien, Él ha estado conmigo porque Él es mi pastor, Él es mi Padre, Él es mi amigo, Él es mi Señor, Él es todo para mí. Cuando Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Esa palabra se cumple en nuestra vida cuando yo entiendo que Él es mi pastor. Él es mi Padre. Y que Él es el que empieza a abrir puertas para mí, que yo ni siquiera tengo capacidad de alcanzar. Y me lleva a lugares de delicados pastos. Y tiene el poder de sacarme. Es Él, es Él. Y hoy el Señor te dice, ¿cuándo vas a entender que soy yo y no eres tú? Y si tú quieres seguir viviendo a tu nivel, vive. Si tú quieres seguir teniendo un Dios, tenlo. Pero si tú quieres que Jesucristo sea tu pastor, entrégale tu vida. Entrégale tus pasos. Entrégale tus sueños, tus anhelos, tus deseos, tus debilidades. Entrégale todo a Él. Y dile, Señor, yo quiero que tú seas mi pastor. Que tú cuides de mí. Y cuando ande por valle de sombra de muerte, no tema mal alguno, que tú vas a estar conmigo. Y dice, porque tú estarás conmigo, tu vara, tu callado, dos instrumentos que usaba el pastor con las ovejas. El callado, usted sabe que es esa pieza que tiene esa curvita. Y es cuando el pastor quiere acercar a la oveja, usa el callado para traerla. Pero la vara la utiliza cuando se está saliendo del camino. Tenemos que ser honestos. A veces somos muy independientes, rebeldes y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Por eso no podemos
depender de nosotros mismos, porque las ovejas tienen la vista corta, empiezan a gritarla y viene el lobo, usted sabe que las ovejas no la ven. Una de las cosas que hace Dios es llevarnos a ver lo que nosotros no vemos con nuestros ojos naturales, y viene y nos dice, saca el cayado y dice, viene el lobo, ¿no te has enterado? Y estás enamorado de alguien que es un lobo. Entonces me toca sacar el cayado para moverte un poquito, pero también a veces la vara cuando te pones cabezón o cabezona en el mismo camino, sufriendo por lo mismo. Y ese es un lobo, tú no lo ves. Por eso existen los perros pastores que ayudan al pastor a alejar a los lobos, porque a los lobos les encanta comerse las ovejas y destrozarlas. ¿Y cuántas veces nosotros nos hacemos amigos de lobos? Que el Señor le toca. Si Él es tu pastor, Él te va a avisar quiénes son los lobos. Si Él es tu pastor, Él te va a cuidar de los lobos. Porque a veces tenemos la vista corta, ponemos nuestra confianza en personas que no son dignas de confianza, que tienen malas intenciones hacia nosotros y nosotros no lo vemos. Nos dejamos llevar por la salamería, por unas supuestas atenciones, pero son lobos disfrazados de ovejas, y eso abunda hoy en día. Personas que para obtener lo que quieren de ti te engañan. He aprendido mucho en esa área, confiar en Dios, porque el enemigo es tan malo, tan perverso, que él no respeta ni siquiera los buenos sentimientos que tú tengas hacia esa persona. Él no respeta, él dice, no, te voy a destrozar, porque él vino a hurtar, matar y destruir. Y David dijo, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque él es el pastor, y el pastor nos cuida de los lobos, de los zorros, de todo lo que venga por ahí vestido de oveja o de manera feroz. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Venga para acá, que usted ya está desviando. Venga para acá, que este ya la está engañando, la está convenciendo. Venga para acá. Ahí está nuestro buen pastor. ¿Cuántos quieren que Jesucristo sea su pastor? ¿Cuántos quieren que Él guíe su vida, sus pasos, que Él te guarde, te guíe en tu vida, en todas las áreas? Si es así, pídeselo con el corazón y dile, Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi pastor. Para terminar, vamos a San Juan 10, por favor. San Juan, capítulo 10. Jesús dijo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, aleluya, la llama por su nombre, que quiere decir que Dios nos conoce, tan bello el Señor, y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas que le siguen. Si tú eres oveja del Señor, tú le vas a seguir. Si tú eres oveja de Dios y quieres ser oveja del Señor Jesucristo, esta palabra va a entrar hoy en lo profundo de tu corazón. Y vas a decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi pastor, que tú cuides de mí, que me guíes y aún que me corrijas si es necesario. Ay, me voy de la iglesia, yo allá no vuelvo. Es que no me gustó lo que me dijo esa hermanita, no me gustó lo que dijo la pastora, no me gustó lo que dijo. Él no es su pastor, porque yo me muevo de un lugar cuando Dios manda. ¿Estamos entendiendo? El pastor es el que guía mi vida y me muestra por qué senda debo andar. Si Dios no es tu pastor, pues tú tomas tus decisiones cada vez que te da la gana. Entonces todo el mundo tiene que mantenerte contento para que mantengas en la fe. Ay, me pasó esto, entonces ya no vuelvo a creer en Dios. Ay, me pasó una fe endeble, duditativa,
porque no hay revelación. Muchos tienen información. Entonces, cuando a usted le pasa algo, usted en vez de pensar, Señor, ¿por qué me han sucedido estas cosas? Porque ¿quién es su pastor, iglesia? ¿Quién es su pastor? Jesucristo es su pastor. Entonces, si su pastor decide que usted no debe estar allí, no va a estar. ¿Quién lo está moviendo? Su pastor. Pero usted no lo entiende. Yo le doy gracias al Señor porque Dios jamás en la vida me ha permitido cargarme con ningún pastor. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que mi pastor, verdadero Jesús. Y cuando un pastor me ha dicho no a algo, le digo, Señor, no ha sido él, ha sido tú. Aprenda a desarrollar una relación y un crecimiento espiritual, entendiendo que su pastor es Jesucristo. Y Él es el que le corrige, Él es el que le guía, Él es el que lo levanta, Él es el que lo exalta, Él es el que lo bendice, Él es el que hace todo en su vida. Y si usted sabe que Jesús es su pastor, usted no se levanta contra ningún pastor de Jesús, porque Él es el pastor de pastores. Él gobierna sobre todos los pastores y no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Y usted sabe que el mismo Dios habla a sus pastores y le dice, no, mueve este de aquí, que este ya está enviando. No, como usted, su pastor no es Jesús, usted la monta el pastor. Esa es la pastora. Ese es el hermano, no, fue el Señor. Porque Él es tu pastor. Pero el que no tiene esa revelación, va todo el tiempo cargado con todo el mundo, sobre todo con el pastor o la pastora de su iglesia. Ay, no, la pastora no me quiere. No, la pastora tiene rosca. La pastora, no, muera eso, hermano. Muera eso. Hermanos, la función del pastor en tu vida es muy importante. Y yo he visto cómo Dios manifiesta su voluntad a través de los pastores. Desde nuestro entendimiento para bien o para mal. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones pastores me dijeron muchas veces, no, Yarley, no, Yarley, yo quiero en esa área, no, Yarley, pero no era él el que me estaba hablando, era el pastor de pastores, era el pastor de pastores. Y hoy la invitación de Dios es para que te dejes pastorear por él. Él es el que te llevará a lugares de delicados pastos, él es el que abrirá puertas, pero Él es el mismo también que te cerrará puertas. Él es el mismo que sacará el callado. Y lugares donde a mí me han dicho que no, he ido y orado al Señor, el Señor me ha dicho, soy yo, porque hoy no te aferras allí, y eso no es lo que yo tengo para ti. El pastor, una de las funciones del pastor es cuidarnos, protegernos, porque las ovejas tenemos vista corta y tomamos decisiones basadas en nuestros sentimientos, emociones. Y cuando Dios da un no, escúchame bien, cuando Dios da un no, es porque lo que Él tiene es más grande de lo que tú querías aferrar. Aprende a aceptar los no. Aprende a aceptar no va más. Aprende a aceptar el ya no más, porque eso también viene del pastor.